Hola YouTube, buenos días, Israel aquí con otro video relacionado a condominios. Ahora un tema bien interesante que estoy viendo, estoy siguiendo de una forma muy cercana, y esto se llama la ley de Pareto, que significa prácticamente que toda la distribución de los resultados se basa en una ley 80-20, es decir, un sociólogo por ahí, ingeniero, estudió muy a fondo esta ley 80-20 y comprendió que precisamente los resultados totales se basan a un 80% de los resultados, es un 20% del área de trabajo, un 20% del enfoque. ¿Qué significa esto? Bueno, prácticamente significa que en la distribución de Pareto, pues el grado de influencia en el que nosotros podemos desenvolvernos es el de mayor impacto, es solo el 20%, es decir, deja un espectro muy amplio a las capacidades o al talento personal para ir desarrollando en otros aspectos. Por ejemplo, en el trabajo muchas veces hay algunos autores que recomiendan la primera actividad del día que sea de las mayor prioridad, la principal actividad que sea la de mayor prioridad, y esto que garantiza pues que prácticamente tienes el 40% resuelto, es decir, que gran del avance es tu primera actividad del día. Y la segunda, con la segunda actividad, si tienes 10 al día, es tu 20%, es decir, ya cumpliste con esa parte. Entonces, en la administración es priorizar, darle prioridad a todas aquellas cosas que tienen mayor impacto y que definen la administración. Un ejemplo, por ejemplo, la atención inmediata a las situaciones. En general, viene una persona con un problema a tu oficina, dedícale el tiempo y sácalo. Ese es tu 80-20. Entonces, todo aquello que es prioridad de la administración, hazlo inmediatamente y vas a estar del 80% adelante. Pero esto no, en la ley de Pareto, la distribución de Pareto no nada más es esto, también implica que la gran parte de la creatividad, la gran parte de creación en el mundo, el intelectual o de riqueza, pues se concentra en una pequeña parte arriba. Entonces quiere decir que, por ejemplo, nosotros como administradores, para poder llevar a cabo la labor de administración, pues posiblemente nuestro nivel de influencia, las personas con las que directamente estemos relacionados de forma más cercana, pues posiblemente sea a ese mismo grupo de personas que representen el 80% del movimiento del condominio o el 80% del poder de decisión del condominio. En la administración no se puede estar bien con todos. La administración es un ente social donde convergen muchas culturas, muchas ideas. Entonces, posiblemente en un condominio la prioridad no sea exactamente la que se esté llevando, la que esté llevando por una mayoría de condominios. O posiblemente también el condominio funcione de la manera que funciona porque el 80%, el 20% que maneja el 80% de la fortaleza del condominio, pues quiere eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestras alianzas estratégicas dentro de la administración con los condóminos tienen que basarse también a esto. Tenemos que ver exactamente ese grupo que tiene el 80% del trabajo, de la disponibilidad, del enfoque para llevar el condominio a buen lugar. También es lo mismo en las actividades, es lo mismo también con las personas. Y eso va muy de la mano con la competitividad, porque prácticamente las fortalezas que tienes como persona, como administrador, pues es ahí donde puedes enfocar tus grandes fortalezas y hacerlas incluso mejores. Entonces vemos cómo se repite este teorema de Pareto. ¿Y qué significa? Que bueno, hay que enfocarnos en las prioridades y con eso prácticamente tenemos el 80% del trabajo ya hecho. Hay que platicar, hay que convencer, hay que dedicarle tiempo a aquellas personas que toman decisiones en un condominio, en nuestro comité de vigilancia, para explicar detalles, para involucrarlos en los procesos, para que sepan cómo se hacen las cosas, y con eso tenemos el 80% de la confiabilidad en el condominio. Otro ejemplo también muy sencillo es en la operación de un condominio, pues posiblemente el mantenimiento del 20% de ciertos equipos mantenga una mejor calidad en los servicios. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es tu 80-20? Y esa es una muy buena pregunta que nos deberíamos preguntar. ¿Cuál es tu 80-20? ¿Cuál es la parte donde si te enfocaras un 20% obtendrías el 80% de resultados? Entonces esta es una excelente pregunta porque prácticamente plantea un análisis estratégico de hacia dónde vamos y cuáles son nuestras prioridades.
Y partiendo de ahí yo creo que se abre un espectro muy amplio en relación a los resultados que estamos obteniendo y que queremos obtener. Por ahí en algunos videos menciono algunos tips sobre ventajas competitivas, pero independientemente yo creo que también ustedes tienen ciertas características, ciertas ventajas que pueden explotar y subir a su 80%. Entonces es una ley muy padre, muy atractiva, porque prácticamente resuelve un poquito esto de la parte del conflicto de la distribución. Creo que sí el problema de distribución es un problema, pero generalmente es un problema más complejo, un problema que abarca una forma arquetipa de organizarnos que hace que los resultados sean de una forma muy generalizada. Un ejemplo, por ejemplo, sencillo: si alguno de ustedes ha jugado Monopoly, saben perfectamente que al iniciar el juego todo el mundo tiene lo mismo, pero al final del juego una persona tiene todas las propiedades, tiene todo el juego y las demás tienen cero. Entonces significa que prácticamente la forma en que manejamos la distribución pues tiende a inclinarse a un 20%. Entonces es una forma bastante compleja de cómo funciona, pero a su vez para interpretarla muy sencilla. Tres cosas. Entonces la pregunta resulta sencilla: ¿qué 20% representa tu trabajo? De ese 20%, ¿cuáles son tus 4 prioridades? 4 prioridades que tienes que empezar cada día. ¿Cuáles son? Ya tienes el 80%. El demás porcentaje lo puedes dedicar a la creatividad, a hacer algo diferente. La otra es: ¿cuál de tus condóminos, cuál de tu grupo, tu comité de vigilancia es tu 80%, tu 20%? ¿Qué condóminos quieres que te apoyen, que haya lealtad, que haya que se involucren más para tu respaldo? Pues ese grupo de condóminos va a ser tu target, porque ellos van a representar el 80% de tu credibilidad, de tu apoyo, de tu soporte. Entonces sí le quieres dedicar tiempo a ellos a explicar todo, porque no tienes el tiempo para hacerlo para todos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces a esas personas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son tus líderes de opinión en el condominio? La otra parte muy importante, recordemos que hay una cuestión de experiencia en el servicio. Entonces, si nos acercamos más a ellos, obviamente van a tener una experiencia mejor con nosotros, y la experiencia del cliente o de la relación pues genera mucha lealtad. De este 20%, ¿quién queremos contar con mayor alianza, con mayor lealtad a nuestro trabajo? Porque eso va a ser precisamente que tengamos el apoyo y el soporte, porque en la administración no todo es perfección, es decir, hay errores, cuando se mueve tienden a haber errores, tiende a haber conflicto. Entonces esto implica quién va a estar de nuestro lado en ese momento de conflictos, y en relación a la lealtad, quién nos va a hacer un poco más suave al momento de nosotros cometer errores. Entonces vemos cómo esta distribución pues tiene una connotación muy amplia. La otra es: ¿qué habilidades tenemos que representan el 80% de nuestras capacidades para el trabajo? Es decir, posiblemente el 20% sea nuestra habilidad de liderar, y con eso cubrimos un 80% de nuestras capacidades, o posiblemente de otras partes, pero también la ley de Pareto se aplica en una forma muy extensiva. Es decir, un ejemplo: la producción de un sector, pues el 20% produce el 80% de todo el resultado. Entonces vemos cómo se repiten estos números, y pues queremos aprovecharlos a nuestro favor para lograr hacer más con menos, enfocando la energía, enfocando lo que necesitamos hacer a nuestras prioridades, y con eso ya tenemos el 80%. El otro 20% pues lo podemos ir manejando, pero prácticamente el 80% del trabajo está hecho. Yo creo que la pregunta aquí es: ¿cuál es tu 20 y cuál es tu 20%? ¿no? ¿Qué estás haciendo con ese 20%? Y el tomarlo muy en serio, porque va a ser la estrategia adecuada como administradores para llegar a resultados 80, 85, 90% de manera más sencilla y de manera más rápida. Hace bastante calor aquí, el clima está muy extenso, y pues espero les haya gustado. Dejen sus comentarios y nos vemos para la próxima.